Pues bienvenidos a este panel. La idea es platicar con ustedes respecto a los Living Labs. Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué cosa es eso de los Living Labs? La realidad es que no son otras cosas más que ambientes colaborativos de investigación y de desarrollo en el que los usuarios, en conjunto con los desarrolladores, prototipan, diseñan, prueban y ajustan soluciones tecnológicas para dar solución para dar respuesta a muchos de los cambios que nuestros contextos pues nos marcan, ¿no? El mundo está moviéndose a una velocidad vertiginosa y es muy importante que podamos probar junto con el usuario, tener esa experiencia real de parte de él y en ambientes reales todo lo que posteriormente se estará comercializando. Vamos a empezar y vamos a arrancar ahorita con un breve video y posteriormente Rodolfo Álvarez nos va a platicar un poco de su experiencia en este tipo de iniciativas desde la perspectiva de Bimbo. IMT, Implan Querétaro y la Embajada de Países Bajos se unieron para diseñar una solución, innovar, desarrollando inteligencia colectiva para optimizar el uso del transporte y entrega de mercancías, retando los paradigmas de la distribución urbana. La problemática que queremos resolver es la problemática de la fluidez de la carga dentro de la zona urbana. Nosotros consideramos que debido a que las ciudades se van a volver los polos importantes de desarrollo económico a nivel global, es un problema interesante, un reto en el que queremos participar y proponer nuevas ideas. El proyecto constó de 7 pasos. 1. Delimitación de la zona de estudio y se integró el comité técnico del proyecto. 2. Se invitó a empresas con ruta de distribución en la zona de estudio. 4 empresas respondieron al llamado, a participar compartiendo datos y experiencias: Jumex, Bonafont, Heineken y Grupo Bimbo. 3. Se equiparon los vehículos de cada empresa con Webfleet, plataforma de gestión de flota de TomTom Telematics, para monitorear la actividad de las unidades, recorridos, tiempos, paradas, estilo de manejo y consumo de combustible. También se usó la integración de Smart Tour de PTV para optimizar las rutas de reparto. 4. Durante 3 meses se recolectaron gran cantidad de datos generados por los vehículos monitoreados. 5. El equipo investigador buscó patrones que permitieran diseñar una solución que redujera costos, agilizara las operaciones de abastecimiento y permitiera una mejor utilización de la flota de reparto, reduciendo el impacto ambiental y el tráfico en la zona. 6. Para un primer escenario de prueba en contexto real, se definieron y clasificaron según su importancia e intensidad potencial de uso 19 bahías preexistentes y 10 nuevas propuestas. 7. Se integró y analizó la información en sesiones de trabajo con academia, gobierno, empresas y sociedad civil juntos. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar hoy con ustedes, que me den la oportunidad de compartir la experiencia que tuvo Grupo Bimbo durante el desarrollo de estas primeras fases de la logística urbana en la ciudad de Querétaro. Esta presentación está dividida en 3 partes, básicamente: una introducción, explicarles lo que fue la fase 1 del proyecto y cómo vamos en la fase 2. Quiero compartirles de entrada el objetivo, bien lo comentó Mariano hace un momento. La idea es crear un ambiente colaborativo que, a diferencia de otros proyectos, la intención es que puedan participar diferentes actores relacionados con el tema para que podamos generar ideas que nos ayuden a mejorar, en este caso, la logística en lo que llamamos la última milla. Al final todos sabemos que un buen desempeño de una cadena de distribución se puede evaluar en el desempeño de la última milla. Podemos hacer un esfuerzo muy grande, tener un trabajo impresionante durante toda la cadena, pero si al final, al momento de la entrega, tenemos algún problema, todo el trabajo previo se puede ver desvirtuado. Entonces, por eso es tan importante para nosotros hacer mucho énfasis en lo que implica tener una buena ejecución en el último tramo de la cadena. Ese es uno de los objetivos de este proyecto. Otro de los objetivos importantes es generar lo que llamamos un laboratorio vivo, un Living Lab,
que es un ejercicio en tiempo real que nos permite identificar áreas de oportunidad, pero lo más importante es poder hacer las correcciones en el momento, poder hacer cambios, tener la modificación a lo que venimos probando, hacerlo en el momento e implementarlo incluso antes de que termine el proyecto para ver en el resultado el beneficio que esperamos. Y como último punto del objetivo, bueno, tenemos que, después de hacer el ejercicio y tener los resultados, tenemos que tener la manera de poder replicarlo para poder expandir o multiplicar el beneficio. La idea es que generemos futuros líderes en materia de logística y tener las bases claras para que esto pueda ser replicado en otras ciudades. ¿Qué necesitamos para poder lograr este objetivo? Bueno, pues de entrada, específicamente para este proyecto, el lanzamiento de lo que llamamos, el proyecto que tiene como denominación Zona de Estudio o Kilómetro Cuadrado Inteligente. ¿Por qué kilómetro cuadrado inteligente? Bueno, pues se tomó la decisión de enfocar todos los recursos y todos los trabajos a una zona muy específica, muy bien delimitada, con características que previamente fueron analizadas para poder hacer un planteamiento inicial correcto. Y para eso les muestro los antecedentes. ¿Qué es lo que vimos antes de ejecutar el proyecto? Bueno, sabemos que para que una logística sea efectiva depende de costos, tiempos, eficacia, en lo que les mencioné hace un momento, que es la última milla o el último tramo de la cadena de distribución. El transporte de carga es un elemento clave en la movilidad en las ciudades aquí en México y sobre todo en las zonas céntricas o en lo que llamamos los primeros cuadros de las ciudades. Un tema relevante que identificamos dentro de los antecedentes es que es indispensable tener colaboración entre distintos actores. Cuando los proyectos son de una sola persona o de un solo elemento, es difícil poder hacer una réplica o poder integrar todas las ideas que se requieren para un buen desarrollo. Entonces, este es uno de los puntos más importantes. La colaboración entre los distintos actores es uno de los factores críticos de éxito para el desarrollo de este proyecto. Tenemos que entender que las ciudades son entes vivos, cambian constantemente, sobre todo en el tema de crecimiento en población y crecimiento en infraestructura. Eso es un reto importante para este tipo de proyectos, porque tienen que ser proyectos flexibles que se vayan adaptando al crecimiento de las ciudades. Y por último, bueno, pues no podemos dejar de lado el tema sustentable. Todo lo que tenga que ver con recorridos, con emisiones, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta para ver también cómo este tipo de desarrollos nos pueden ayudar a mejorar o disminuir las emisiones contaminantes. Específicamente para este tema hablaremos de los recorridos. He hablado en un par de ocasiones de los involucrados o de los actores en este proyecto. Básicamente son 4 los que tenemos: la academia, las empresas, el gobierno y la sociedad. Son los 4 jugadores que tuvimos en el desarrollo de este proyecto y que fueron parte clave para que esto pudiera irse desarrollando. Como en todo proyecto, se trabajó con base en una metodología. Les presento brevemente 5 pasos de esta metodología. La primera, como se vio en el video, es la definición de la zona de estudio. Tuvimos que dejar muy claro desde el principio qué área es la que íbamos a evaluar y con la que íbamos a trabajar, que denominamos kilómetro cuadrado inteligente. El segundo paso consta de 2 puntos: identificar la problemática. Una vez que vimos cuál era el área donde íbamos a desarrollarnos, tuvimos que identificar cuáles eran los problemas principales que teníamos en ese espacio. En todos los sentidos: movilidad, clientes, horarios, tránsito, etcétera. Para de ahí obtener lo que llamamos datos clave. En el video mencionaban que fue un trabajo de 3 meses, entonces pues un poco para que dimensionen lo que implicó esta labor, nada más para obtener información. Tal vez la ejecución que les voy a mostrar en la fase 1 les parezca un periodo de tiempo pequeño, sin embargo requirió de mucho trabajo previo para lograr llegar a ese espacio de prueba. Y eso se logró a través de los datos clave.
que se liga con el tercer paso de la metodología, que fue el mapeo del proceso. En esto tuvimos que capturar toda la información de la logística que íbamos a desarrollar en ese espacio, analizarla, identificar si faltaban algunos elementos dentro de los datos, verificar algunos datos que se habían obtenido y que teníamos que confirmar que eran los correctos, analizarlos y sobre eso hacer un primer planteamiento. Eso nos llevó aproximadamente 3 meses. En el mapeo, en algún momento tuvimos que regresar a analizar datos hasta que dijimos, tenemos el mapa listo y completo. Llegamos al estado correcto de la situación que íbamos a desarrollar. Y entonces sí, llegamos al cuarto paso de la metodología, donde se plantearon distintos escenarios y se llegó ya a la ejecución de la prueba piloto, que nosotros llamamos fase 1, que vamos a ver en un momento, para al final, con el aprendizaje obtenido durante el periodo de análisis y el periodo de prueba, llegamos a algunas recomendaciones y aprendizajes. Esto fue en general la metodología aplicada en el proyecto. Y bueno, pues les comparto lo que fue la experiencia durante la fase 1. La fase 1 le llamamos uso de bahías de carga y descarga. Fue el enfoque inicial que tuvimos durante esta prueba. ¿Por qué? Porque del análisis de datos identificamos que uno de los mayores beneficios que podíamos obtener era aprovechar la infraestructura que ya en este momento existe en la ciudad de Querétaro, en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, y que son las bahías de carga y descarga. Son espacios que están diseñados para ese fin y que desgraciadamente estaban siendo utilizados para otras actividades. Esta es la zona de estudio, es un pequeño mapa de lo que representa el kilómetro inteligente, el kilómetro cuadrado inteligente, casi exacto, son 1000 metros cuadrados. Y bueno, como información previa, ya específicamente hablando del ejercicio con Bimbo, les comparto que incluimos en la prueba 12 unidades de reparto, 12 vehículos. 5 de estas unidades fueron equipadas con un sistema de telemetría de la empresa TomTom que nos ayudaron a obtener la información de inicio. Se instalaron estos dispositivos, se pusieron a trabajar los vehículos y se empezó a generar la información inicial. Con esta información obtuvimos cuáles eran nuestros clientes, cuáles eran los horarios de entrega de nuestras unidades, los puntos exactos, georreferenciados o geolocalizados. Tuvimos una infraestructura de la zona para ubicar sentidos de las calles, la ubicación exacta de las bahías de carga y descarga, los lugares donde eran posibles estacionamientos, el sentido de circulación de cada una de las calles. Toda esta información con ayuda de distintos actores, el Instituto Mexicano del Transporte, el TEC de Monterrey, las plataformas de telemetría, se hicieron los análisis previos para hacer una primera propuesta. Dentro de la información que se generó, tuvimos que llenar una serie de formatos indicando la cantidad de producto que se entrega en cada cliente, los horarios en los que entregamos, cuánto tiempo permanecemos en cada uno de los puntos donde se hace la venta. Todo eso fue información relevante para poder llegar a esto, que es un mapa. Si recuerdan, en el video se hablaba de una cantidad de bahías que ya existían. Sin embargo, nos dimos cuenta en el análisis de datos que había posibilidad de crear nuevas bahías que nos iban a potenciar el beneficio al final de la prueba. Inicialmente teníamos 19 bahías existentes. Entre todas las empresas se propusieron 10 bahías nuevas. 2 de esas bahías fueron promovidas por Grupo Bimbo. Y el resultado que obtuvimos fue el siguiente. La idea de la distribución en esa zona es llegar a la bahía y desde ahí hacer el surtido de producto a distintos clientes. Con las bahías iniciales implicaba recorrer 6.598 metros a pie. Una vez que el vendedor se estaciona en la bahía y empieza a hacer su proceso de distribución, pues tiene que caminar una cierta distancia a cada uno de sus clientes.
En esa primera evaluación nos dimos cuenta que con las bahías que teníamos en ese momento, el cliente más lejano estaba a 531 metros. Medio kilómetro tenía que recorrer el vendedor para llegar de la bahía a su cliente. Con la propuesta de nuevas bahías, logramos reducir ese dato inicial. Bajamos a 3.813 metros que tenían que recorrer los vendedores para alcanzar a sus clientes y el más lejano estaba a 225 metros. Entonces, bueno, desde ahí, con el análisis de información previo, pudimos empezar a obtener ya beneficios. Esa fue la razón por la que se adicionaron las 10 bahías que se mencionaron en el video. ¿Cuáles fueron los resultados? Esta es la parte más interesante. El uso de las bahías nos facilita el estacionamiento. Uno de los problemas principales en nuestro esquema de distribución es que los vendedores invierten mucho tiempo buscando un lugar para estacionarse. Al tener la bahía habilitada, ese problema se minimiza. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que en un cierto horario podemos llegar y encontrar un lugar disponible para hacer la labor de distribución. Esto implicó, al final de nuestro análisis, que de los vehículos de Bimbo que entran a esa zona, el que menos tiempo logró mejorar por día en su distribución en esa zona fueron 20 minutos. Pero tuvimos algunos vendedores que lograron reducir por día 40 minutos. Entonces, si lo trasladamos a un beneficio en recorrido, en consumo de combustible o en productividad de la venta, pues el beneficio es importante. Estos datos los pudimos obtener gracias a la herramienta que utilizamos de telemetría, el GPS, cuánto tiempo está encendido el motor, cuántos kilómetros recorrió, etcétera. Lo pudimos sacar de esas herramientas, más lo que nosotros medíamos de nuestra operación, el tiempo de estancia en nuestros clientes o la cantidad de clientes que podía visitar cada uno de nuestros vendedores. Para que se den una idea, en una semana esos 12 vehículos en esa zona visitan 120 clientes. Cada uno si dividimos eso por día, hacemos 36 visitas con esos 12 vehículos en un lapso de 2 horas. ¿Por qué me enfoco en un lapso de 2 horas? Este proyecto se enfocó a una ventana de uso de bahías de carga y descarga en distintos horarios. Por la mañana era de 9 de la mañana a 11 y por la tarde era de 4 de la tarde a 6. Ese era el tiempo en donde podíamos aprovechar como usuarios las bahías disponibles de carga y descarga. Esto significó que nosotros sabemos que durante ese horario íbamos a tener el espacio disponible para estacionarnos y para hacer nuestra labor de distribución. Básicamente en eso consistió el aprovechamiento de las bahías de carga y descarga. Encontramos algunas áreas de oportunidad. El tiempo que les menciono de 2 horas, vimos que era mejor ampliarlo. 2 horas para el total de las empresas que estábamos aprovechando este esquema a veces no era suficiente y entonces vimos la necesidad de ampliar ese beneficio. ¿Qué sucedió? Es un fenómeno interesante. Fuimos 4 empresas las que entramos al esquema del uso de las bahías, pero ya en el desarrollo de este proyecto nos dimos cuenta que otras empresas de manera natural se iban incorporando al funcionamiento de las bahías. Si en ese horario ellos veían la bahía disponible, la aprovechaban, cuando antes tenían que ir a buscar estacionamiento. Entonces fue una consecuencia positiva que nos permitió también darnos cuenta que el proyecto se puede ampliar a otras empresas o a otras ciudades. Otro tema interesante que encontramos es que tener el horario de 9 a 11, pues a veces no todos los clientes abren a esa hora, algunos clientes abren incluso después del mediodía y eso limitaba la distribución específicamente en esos puntos. Por algunas costumbres de la zona, nos encontramos que en algunas bahías pues había vehículos estacionados de vecinos que viven en esos lugares y bueno, por costumbre pues ellos decían aquí tengo mi estacionamiento, ¿no? Dejaban sus vehículos estacionados desde el día anterior o la noche anterior y fue difícil hacer esa labor. Por eso al principio mencionábamos que uno de los actores importantes es la sociedad.
Al final, cuando todos entendemos el objetivo de este tipo de proyectos, nos facilita el desarrollo. Al final sabemos que el beneficio incluso también es para los vecinos. Al disminuir la cantidad de tránsito en esa zona, pues también los vecinos se ven beneficiados. Y el último punto, bueno, pues es la integración de las empresas que de entrada no se integraron formalmente al proyecto, pero que durante el desarrollo de la prueba se dieron cuenta del beneficio. La fase 2 arrancó afortunadamente este año, se desarrolló durante 2 semanas. Aquí vale la pena mencionarles que la fase 1 tuvo una duración de 1 semana, la prueba piloto, la ejecución ya en campo. La fase 2 tuvo una duración de 2 semanas y la diferencia es que además de aprovechar las bahías de carga y descarga, se adicionaron 2 corredores logísticos. Se disminuyó la cantidad de bahías a 16, pero se agregaron los dos corredores con sentido norte a sur dentro de la ciudad para tener el mismo efecto, pero en un área más larga. Y aquí ya pudimos implementar algunos de los beneficios que tuvimos en la fase 1, como fue el horario del uso de las bahías. Se amplió 1 hora y quedó de 9 a 12 del día. Es muy importante el último punto, el entendimiento de la operación. Así como lo hicimos en Bimbo, para cada una de las empresas que tienen esquemas de distribución diferentes, es importante entenderlo. Hablaba yo de la flexibilidad. Este fue un ejercicio, un laboratorio que una de las características, y esa es otra de las fortalezas, es flexible, se puede adaptar a las condiciones del lugar y a las condiciones de la operación de cada una de las empresas. Este es un mapa de cómo quedó la fase 2, ya con sus bahías y con los 2 corredores, la línea roja y la línea verde, son corredores de acceso y salida para los vehículos que hacen la distribución y que nos permiten agilizar el proceso de entrega de mercancías en esa zona. Ya para concluir, ¿qué es lo que sigue? Consolidar la información de todas las empresas que participamos en esta segunda fase. Estamos en el proceso de juntar la información para hacer un análisis, obtener las conclusiones y de nueva cuenta iniciar el ciclo. Implementar en una posible siguiente fase, implementar las mejoras y poder medir de nueva cuenta los beneficios. Esta fue la experiencia que les puedo compartir del Laboratorio de Logística Urbana en Querétaro con Grupo Bimbo. Muchas gracias. Bueno, pero a ver, platícanos un poquito más sobre la experiencia con los demás usuarios. Como comentabas, había grandes empresas participando en conjunto. Está Bonafont, Heineken, Bimbo, TomTom, que puso esta parte de la telemetría. Pero, ¿qué pasaba con los propios operadores en su interacción, por ejemplo, con la gente en las tienditas, los centros de distribución tal vez un poquito más grandes? ¿Qué estaban experimentando con todo lo que se estaba desarrollando a través de este proyecto? Fíjate que fue un fenómeno muy interesante. Durante todo el desarrollo del proceso tuvimos mucha interacción con nuestros propios vendedores, con los participantes del proyecto y con los clientes. ¿Cuáles eran los comentarios que hacían? Voy a empezar con los vendedores de Bimbo. Obviamente fueron informados previamente del proyecto y de cuál era el objetivo. Y lo entendieron bien. ¿Por qué? Porque inmediatamente se dieron cuenta que el primer beneficio iba a ser para ellos, al poder lograr invertir menos tiempo en su proceso. Algo que les complica su labor diaria pues es estar buscando el lugar de estacionamiento. Entonces, en el momento en el que les dijimos, tú vas a llegar en esta zona y en este horario y vas a tener un lugar disponible, pues en ese momento dijeron, yo quiero probar. Esa fue una primera reacción. Una segunda reacción es ya la interacción que tuvieron con las otras empresas, porque al tener la información previa de que ellos estaban participando en un proyecto relevante, pues sabían quiénes eran las otras empresas que estaban haciendo lo mismo. Y entonces fue una coordinación interesante, lo mencionaste al principio, esa colaboración se dio casi de manera natural,
¿Por qué? Porque llegaban a una bahía y sabían que estaban compartiendo un espacio con otra empresa que estaba trabajando para el mismo fin. Y entonces no importa la marca, no importa el producto que estés distribuyendo, ellos decían, estamos trabajando para lo mismo, para un beneficio propio en mi labor diaria, para un beneficio del entorno, como es la movilidad en el centro histórico. Y bueno, fue interesante porque se apoyaban entre ellos. Al final, pues sabían que si estaba ocupada la bahía por otra empresa, pues no era más que esperar un momento o dar una vuelta más y llegar al lugar, porque ya sabían que el otro se iba a mover. Ellos sabían que tenían un compromiso de no abusar de los tiempos. Si yo llego y me estaciono, tal vez alguien pueda decir, yo ya tengo lugar y que me esperen los demás. No. Aquí ellos entendían que ese lugar lo tenía que aprovechar alguna otra empresa y tenían que hacer su labor en un tiempo adecuado para poder liberar el espacio que otro venía atrás a aprovechar. Y por último, la relación que tenían con los clientes. La distribución en cada uno de los puntos fue la misma. Para nosotros no cambió. ¿Por qué? Porque el vendedor entrega su producto e invierte el mismo tiempo en el cliente. Sin embargo, podía modificar su logística a pie que le permitiera tener un beneficio. Todos los vendedores, en el caso de Bimbo, fueron dotados con un diablito. Se les dio esa herramienta para que llegaran, se estacionaran, surtieran todo el producto de 2 o 3 clientes, los que alcanzaran a surtir desde una misma bahía y que hicieran la labor muy bien organizada. Entonces ellos mismos se dieron cuenta desde el primer día que tenían un beneficio. A pesar de que aparentemente tenían que caminar más, la realidad es que el hecho de no tener que estar dando vueltas, de no tener que estacionarse en doble fila, de no tener que estar esperando a que llegara el policía a decirte no te puedes estacionar, etcétera, todo eso se eliminó. Y entonces ellos dijeron, me gusta. Y ese fue un problema positivo, porque hoy nos dicen, pues ya me diste a probar y ahora ¿qué sigue, no? ¿Por qué no seguimos si tenemos este beneficio? Entonces, bueno, fueron comentarios interesantes, porque ellos mismos nos dicen, funciona. Es un proyecto que en muy poco tiempo vemos un beneficio importante. Claro. Rodolfo, y platicábamos en un inicio que los Living Labs tienen como un sello el que se hagan en contextos, en ambientes reales, y en el que los usuarios estén participando junto con los desarrolladores en el diseño de las soluciones. Pueden ser tecnológicas, pueden ser hasta sistemas de trabajo. ¿Cuál fue tu experiencia o cómo podrías describir este ejercicio que verdaderamente es así, no tanto en un laboratorio, sino en ambientes reales? ¿Cuáles han sido, digamos, en la experiencia, las cuestiones que has notado diferentes, el empuje de la gente, la precisión de los datos, o qué habría de diferencia de hacer esto en un Living Lab y de hacerlo de una manera completamente teórica como anteriormente se hacía? La principal diferencia es, y lo acabas de decir, de la teoría a la práctica, muchas veces tenemos que invertir recurso y tiempo. Aquí prácticamente arrancamos con la práctica. Aunque mencionamos que hubo un periodo de 3 meses de obtención de información, etcétera, todo eso fue práctico, porque fue medir la situación actual en la ruta, cómo estábamos haciendo nuestra distribución, cantidades de producto. Aunque al final se plasmó en un formato y fueron datos, fue un ejercicio práctico, porque fue sobre nuestra operación real. Y bueno, el ejemplo más claro es que la ejecución fue una prueba piloto, y qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces entendemos laboratorio y nos imaginamos un espacio cerrado con paredes blancas, un montón de mesas y alguien con bata adentro, ¿va? Este es un laboratorio vivo, un laboratorio en una ciudad que tiene sus complejidades en la zona de estudio y que sobre eso fuimos ejecutando. Fue un trabajo sobre nuestra labor diaria, no tuvimos que cambiar nuestro esquema. Sobre el trabajo que hacemos diariamente fue sobre lo que estuvimos trabajando. Entonces, más vivo que eso no podemos tener nada. Y lo más importante es que en el momento pudimos hacer adecuaciones, cambios y mejoras. Lo mencioné en mi plática.
tuvimos que agregar 2 bahías que no estaban consideradas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en ese momento, gracias a ese ejercicio práctico, que eran necesarias. Eso es lo que te permite un laboratorio vivo. Oye, y una pregunta de cara a la experiencia del usuario final, porque muchas veces vemos los beneficios en términos de lo que las grandes empresas se estaban ahorrando en combustibles o se habla de menos emisiones y demás, pero los comentarios, al menos que escuché de otra de las compañías que estuvo también participando en este laboratorio, decían que sus propios pues vendedores, vamos a decirlo así, la gente que iba, repartía o que estaba dando las vueltas para colocar este producto, para conseguir nuevos clientes también, estaba viviendo mucho más relajada, estaba experimentando pues una mejor relación con el cliente por ese aspecto completo de ir sin tantas prisas, de dedicar ese tiempo, de poder llegar tal vez antes a su casa. Y eso que era una zona tal vez no tan conflictiva, aunque ya presenta este cuadro de Querétaro una gran concentración de automóviles, tal vez no es tan conflictiva como muchos de la Ciudad de México, pero fue el caso también de los operadores de Bimbo. ¿Y qué llegaron a comentarles ellos respecto o qué llegaron a escuchar ustedes directamente respecto a las opiniones de los propios clientes finales a través de los resultados de lo que estuvieron desarrollando? Sí, definitivo. Los comentarios fueron positivos. Eliminarle el estrés al conductor de una calle que puede estar muy transitada y de repente decir, bueno, yo ya no me tengo que preocupar por eso. Yo ya sé que voy a llegar siempre y cuando cumpla con el horario. Yo voy a llegar, voy a disponer de un espacio y voy a poder hacer mi logística tranquilo, no con tanta presión, y que además lo veíamos también con los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes ya saben que a raíz de esto van a contar con los productos que venden en sus negocios a tiempo. ¿Qué sucedía antes? Pues estaban a la expectativa de que no ha llegado el de los refrescos, no ha llegado el de los dulces, no ha llegado el del pan, y pues tienen ahí sus anaqueles vacíos o semivacíos. Este tipo de esquemas facilitan eso y dicen, bueno, yo ya sé que a esta hora ya voy a tener los productos. Pueden programarse, pueden programar sus gastos. Hay un beneficio, como bien dijiste, no nada más para el usuario, no nada más para el que distribuye, sino también para los clientes, y todo va replicándose pues, al consumidor. Recordemos que esta zona de Querétaro es una zona turística y al final todo se traduce en imagen, y recordemos que este es un proyecto de movilidad. Es un proyecto de movilidad que tiene muchos beneficios en sustentabilidad, en costos y en muchos aspectos que al final, en la medida en la que lo podamos replicar o hacer más grande, pues el beneficio se va a ver potenciado. Respecto a esa replicabilidad, ¿ustedes han visto ya otras zonas en la República Mexicana donde este modelo pueda trasladarse a partir de esta experiencia y han empezado ya a hacer algún tipo de gestión en este sentido? Sí, definitivo. Yo les comentaba que era un proyecto flexible, y esa flexibilidad consiste en tomar los puntos relevantes de este análisis que se hizo y que podemos replicar fácilmente en cualquier otro lugar, adaptado a las condiciones de ese punto. Sabemos que todas las ciudades tienen características diferentes, pero la base es la misma. La forma de analizar, de aplicar la metodología es la misma. Y entonces podemos adaptar, incluso podemos agregar ideas nuevas. Sí se ha visto, se ha analizado, hay muchas ideas ahorita en la mesa. Está el tema de los parquímetros, que si bien hay ciudades que hoy no tienen bahías de carga y descarga, pues pueden ser adaptadas con parquímetros que hagan la misma función, pero tal vez con una infraestructura diferente. La idea es la misma, tener un espacio disponible para poder hacer la labor de carga y descarga. Entonces sí, definitivamente lo hemos analizado. Yo lo que les puedo decir es que sí se puede replicar de manera relativamente fácil, siempre y cuando todos los actores que les he mencionado tengan ese espíritu de colaboración, que todos entiendan la intención, el objetivo de estos proyectos, y siendo así, es relativamente sencillo hacer la réplica.
Hay que hacer labor, efectivamente, hay que hacer los contactos, pero yo creo que con un buen planteamiento vamos a poder lograr mucho. Y tal vez algunos de los que nos escuchan ahorita, que nos acompañan aquí en el auditorio, dicen, oye, pero pues un laboratorio, disponer solamente de algunos lugares de estacionamiento, de zonas de carga y descarga, yo me imaginaba algo más complicado en un Living Lab. Pero curiosamente en ese mismo cuadro estaba leyendo una noticia que me mandó la gente del Instituto Mexicano del Transporte hace más o menos un año, yo le calculo, en el que de manera simultánea estaban operando todo un sistema autónomo de drones para entrega en ese momento estaban, si no mal recuerdo yo, haciendo todas las pruebas solamente para documentos. Pero, ¿cuál ha sido, o tal vez no sabes, pero aprovecho para preguntarte, la experiencia de la gente que está ahí, de empezar a ver un tipo de dinámicas que empiezan a ser más ordenada la zona y que se empieza a hablar de más drones y de sensores para semáforos y de quién sabe cuántas más cosas? ¿Qué es lo que ha percibido la gente ahí o qué es lo que tú has visto en torno a este tipo de desarrollo? Fíjate que es muy interesante, hay mucha expectativa al respecto, porque sabemos que ya es una realidad. El uso de nuevas tecnologías, mencionas los drones, yo te podría hablar de vehículos autónomos, de un esquema de distribución, como ya hoy conocemos distintas organizaciones exponenciales que hacen entregas a domicilio bajo distintos esquemas. Todo eso ya existe, ya es una realidad y sabemos que técnica y tecnológicamente ya está. Pero tenemos que ser realistas. Viene la otra parte que es la normatividad. Hoy en día pueden existir los drones, pero tenemos que cuidar también la parte normativa, cómo está regulado. Y entonces eso nos lleva a decir qué tenemos hoy, qué ya funciona hoy y qué podemos dejar para un siguiente paso, que aunque hoy ya existe, como esto de los drones, pues sabemos que no se va a implementar de manera tan sencilla. La expectativa es alta, tanto del usuario como de la sociedad. Muchos ya esperamos ver estas nuevas tecnologías, pero siendo realistas, lo que estamos viendo es, vamos a marcar los tiempos adecuados. ¿Qué es lo que hoy ya podemos trabajar y que nos dé un resultado bueno, muy rápido? ¿Y qué es lo que no podemos dejar de lado, porque ya está, y que tenemos que ir desarrollando, pero que sabemos que nos va a llevar un poco más de tiempo? Así es como lo visualizamos. Sí, ya estamos trabajando en el tema. Ya hay algunos proyectos para hacer pruebas, para medir beneficios, pero nos enfocamos mucho en lo que ya hoy es actual. Oye, ¿y algo más que te gustaría compartir con nuestro auditorio? Pues más bien saber si tienen preguntas, alguna inquietud que quieran comentar. ¿La planeación de las bahías se hizo en dependencia de la necesidad que había de distribución o fueron exactamente las que ya estaban y vieron espacios y decidieron abrir más? ¿Planeación de tareas? De las bahías. De las bahías. Se tomó como base lo que ya existía. Se hizo un mapeo físico, se hizo un recorrido de las empresas en compañía de los demás actores y sobre un mapa físicamente se fueron marcando las bahías que existían y algo bien importante, se marcaron cada una de las bahías con su característica, espacio, ubicación y horario. Muchas veces las bahías tienen un letrero y dicen esto se puede ocupar de tal a tal hora, etcétera. Todo eso se mapeó, pero no nos quedamos con eso. Dijimos, bueno, esto que está hoy, ¿funciona o no funciona? Si no funciona, no lo tomamos en cuenta por el momento y si funciona, pues adelante, va a ser parte de la prueba. Pero también identificamos que había necesidad de bahías nuevas que no existen hoy en la infraestructura y fueron las que se adicionaron, de acuerdo a las condiciones de cada una de las empresas participantes. Eso es lo interesante de los proyectos vivos, que no necesariamente tenemos que adoptar lo que hoy está, sino que puede ser modificable o adaptable. ¿Y el horario de uso era general para las empresas o, por ejemplo, Bimbo decía, tú puedes usar la bahía de tal a tal horario? A cada uno se nos asignó horarios. ¿Para qué? Para evitar que pudiéramos traslapar las operaciones de una empresa y otra. Ese fue el plan. La realidad es que sí sucedió ese traslape,
pero lo vemos de manera positiva porque otras empresas que no estaban montadas en el proyecto también aprovecharon el beneficio. Entonces, bueno, pues eso nos da pie a pensar que puede ser fácil sumar a otros jugadores para futuros proyectos. ¿Y a Bimbo cómo le pegó esa planeación, bueno, esta prueba a su planeación que ella tenía para la entrega de producto? O sea, ¿tuvo que hacer una reestructura o dijeron, bueno, vamos a probar? No, tomamos los clientes que ya teníamos inicialmente, los clientes iniciales, aprovechamos esa misma logística que ya teníamos y el beneficio lo vimos en los tiempos de recorrido. Al no tener que invertir tiempo en buscar estacionamiento o en estar dando vueltas para esperar espacios, ahí fue donde tuvimos el beneficio. Gracias. De nada. Por acá tenemos otra pregunta. Muchísimas gracias. Felicidades, Rodolfo. Mariano, Gracias. también para ti. Muchísimas gracias. Como marco jurídico, te voy a hacer una pregunta muy especial con base a mi profesión. ¿Qué viste, si tuviste algún obstáculo o al contrario alguna facilitación? ¿El gobierno trató de sancionar o no? Te pregunto porque si a lo mejor necesitamos un marco jurídico en algunas otras ciudades, traernos este proyecto a Ciudad de México a nosotros nos encantaría. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos nosotros para tener esa estructura y tengamos mayores facilitaciones por parte del gobierno? Entonces, ¿qué tuviste? Si tuviste alguna facilitación, algún obstáculo, algún tipo de sanción, alguien te quiso detener el proyecto, por ahí si hay algún comentario. Sí, es muy interesante porque así como hablo de la infraestructura y aprovechar lo que ya existía, en el marco legal y normativo sucede lo mismo. Tenemos que aprovechar lo que ya existe. Hoy ya existe una normatividad, ya existe una legislación y que desgraciadamente no siempre se aplica. Pero si lo que hoy tenemos lo aplicamos, seguramente vamos a tener un beneficio. Y no dudo que en Querétaro o en algún otro lugar se requiera ampliar ese marco que mencionas, Pati, pero si de entrada empezamos a hacer cumplir lo que ya hoy existe, vamos a ganar mucho. ¿Qué ventaja tuvimos en esta prueba? Que el gobierno entendió el objetivo y participó de manera activa y eso nos ayudó muchísimo. Les comento un poco. En las bahías que ya teníamos asignadas a la prueba, se ubicaron policías que durante el periodo de prueba nos ayudaron a respetar los espacios. Entonces, si alguien fuera del proyecto, un particular o alguna otra empresa quería ocupar el espacio, no se lo permitían. ¿Por qué? Porque es un espacio destinado para una actividad específica. Entonces eso nos ayudó mucho. La participación del gobierno también es uno de los factores críticos de éxito. Excelente, entonces nos haría falta a lo mejor crear una estructura para que ya sea muy formal y todos los que quisieran estar ahí se pusieran en fila y estuvieran todos en el proyecto, ¿no? Es correcto, es parte de los aprendizajes. Muy bien. Una parte de eso va a ser de manera natural. Cuando la gente ve el beneficio, lo hace en automático. Pero quien no, pues alguien lo tiene que regular y hacer valer ese objetivo. Perfecto, muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, hay otra por acá. Hola, buenas tardes. Felicidades por la exposición. En el sentido parecido al que comentaba Pati, ¿el modelo crees que pudiera replicarse en otras ciudades con las mismas limitaciones de distribución de carga y descarga? ¿Y qué del modelo sería o le tendrías que cambiar o perfeccionar para poderlo utilizar y replicar, obviamente con las necesidades particulares de las zonas? Pero pudiéramos traerlo a Ciudad de México, llevarlo a Monterrey o a otros estados donde existe esta necesidad de ordenamiento de la movilidad urbana. Sí, definitivamente. Les comentaba que es un tema de movilidad. Entonces, donde haya un área de oportunidad en movilidad, se puede replicar. ¿Qué cambiaríamos? Es difícil decirlo en este momento, porque ese cambio lo va a marcar precisamente los análisis previos. Pero si tenemos una base, una metodología, eso lo podemos replicar, hacer un análisis previo,
adaptarlo a ese punto en específico y entonces ejecutar en la prueba piloto. Definitivo. Y tenemos que verlo no nada más como una réplica en una ciudad específica, porque puede ser en una zona. Decíamos en algún momento dentro de los aprendizajes o dentro de las pláticas, oye, ¿ese laboratorio lo podemos replicar al centro de la Ciudad de México? Sí, pero no necesariamente nos tenemos que limitar al centro histórico de la Ciudad de México. Puede ser en cualquier delegación o hoy alcaldía. Podemos tomar una zona de una de las alcaldías de Ciudad de México y replicarlo en una o en dos o en tres, o irnos a otro estado y hacerlo en una zona turística o en cualquier lugar que tenga un área de oportunidad en movilidad. La respuesta al final es sí se puede replicar, y lo importante es que además es que es de manera relativamente sencilla. Otra pregunta, bueno, no sé si alguien más quiera preguntar, pero tengo otra pregunta. En el sistema que ustedes operaron, ¿hubo alguna idea de intercambio de darle al municipio algún tipo de ingresos por estar utilizando este tipo de bahías, llámese como un parquímetro de carga? No sé, como también para ver el tema de los cobros que actualmente existen y las limitantes por temas de costos. ¿Existiría en este modelo la posibilidad de que existiera la retribución económica al municipio por el uso exclusivo de esta bahía y que obviamente sea la participación que pudiera también ellos obtener como un beneficio? El modelo lo permite, definitivamente el modelo sí lo permite. Nosotros como Bimbo y específicamente con el gobierno de Querétaro no lo hemos trabajado. Sin embargo, dentro de las propuestas futuras para otros laboratorios, sí estamos considerando el uso de parquímetros, incluso el uso de parquímetros ya ahora llamados parquímetros inteligentes, esos parquímetros que no sé si los conocen, que están ligados a telemetría y que por medio de una app puedes ver si hay lugar y en dónde y cuánto tiempo está disponible y que te hacen el descuento desde la misma aplicación. Son esquemas interesantes que ya hoy existen y que se pueden adaptar a este modelo. Sí. Eso es lo interesante. Entonces, sí existen ya esos esquemas que, bueno, pueden ser benéficos para recaudación por parte del gobierno o para otro ente dentro del proyecto, pero es viable, el modelo lo permite. Ok, sí, yo lo veía también como en una forma de intercambiar con el gobierno, de que no solamente es déjame circular o dame tu oportunidad, sino también ahí te va una retribución también por la falta de ingresos que están teniendo ellos de la federación. Y ya la última es, en cuanto a los sistemas, hablabas de telemetría, eso sería lo que sigue. O sea, sería hacer este tipo de bahías, tener una telemetría donde ellos obtengan información, donde nosotros como empresas también podamos obtener cuánto tiempo estuvo parado y no necesariamente por conteo, sino ya más bien en un sistema de telemetría. ¿Eso es lo que sigue? Sí, está considerado dentro de los pasos. ¿Por qué? Porque en esta prueba enfocamos la obtención de información de telemetría para los que estábamos buscando del proyecto. Pero es información que sirve también de manera interna para el usuario y que también puedes aprovechar. Finalmente, si ya tienes el sistema y te sirve para mejorar tu operación, para disminuir tus costos, es viable. También es parte de la flexibilidad. ¿Alguna última pregunta? Si hay por aquí una más. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpa, ¿cómo manejaron el tema de la seguridad al operador? Es decir, esta persona descarga, camina 200 metros para llevar la mercancía, lleva un producto, pues en este caso Bimbo. O sea, ¿cómo protegieron esa mercancía? ¿Cómo protegieron al vendedor de que no pudiera sufrir algún robo en el trayecto? ¿Y cómo verificaron que realmente pudo sufrir un robo y no se lo quedó el vendedor, por así decirlo? El tema de robo interno está controlado de alguna manera. Nuestro esquema de distribución básicamente no cambió, porque seguimos atendiendo a los mismos clientes, entregando la misma cantidad de producto y en la misma zona y más o menos en el mismo horario. Entonces, en general ese esquema no cambió. Sí es cierto, en algunos clientes camina un poco más, pero estamos hablando de Querétaro, que es una zona turística, es de 9 a 11 de la mañana. Entonces, el riesgo pues era prácticamente el mismo antes y ahora durante el desarrollo del proyecto. Seguramente en otros lugares
Eso puede cambiar y entonces al hacer el análisis se tendrá que considerar. En el caso de Querétaro no fue tan necesario considerar esa variable porque realmente no cambió mucho. Al contrario, era más riesgoso estacionarte en un lugar no muy adecuado y caminar y dejar el vehículo con cierto riesgo. En el sentido de seguridad, yo más bien lo que diría es que mejoró. Tener un vehículo estacionado sin obstruir, sin estar en doble sentido, en un lugar adecuado, con menos riesgo. Por ese lado incluso mejoró la seguridad. Muchas gracias. Nos queda todavía un minutito para una pregunta más. Si alguien, una por aquí adelante. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Ahí viene, ahí viene. Hola, buenos días. La pregunta que yo me hago y me pregunto es, el reto de que en algún momento se tenga que integrar, ahorita hablas de 4 participantes que pueden ser proveedores de cierto tipo de negocios. En algún momento para la movilidad de la ciudad tendrías que integrar al resto de los proveedores y el resto de giros de negocios que a lo mejor hablamos de una cafetería, de un restaurante, de un hotel o de la iglesia inclusive, ¿no? Entonces, no sé de qué manera puedan estar pensando o qué estén imaginando hacer para poder definir capacidades, sobre todo para llegar a cubrir en su totalidad la movilidad de la ciudad como tal, ¿no? Sí se ha considerado y lo voy a tratar de responder con un ejemplo. Nos enfocamos en esta prueba piloto en bahías y en corredores. Ya tenemos 2 elementos que abonan a la mejora en la movilidad, pero hay muchos más. Por ejemplo, estacionamientos, negociación con estacionamientos, que son espacios más grandes y que pueden tener la función de una bahía, pero en una gran escala. En una bahía cabe 1 o 2 o 3 vehículos, en un estacionamiento público o en un espacio adecuado para eso, pues pueden caber 10, 20 o 50 unidades, que desde ahí pueden hacer su distribución. Entonces, sí se ha pensado en otros esquemas, uno de ellos es el que acabo de comentar, tener un estacionamiento donde pues lleguen más de 2 o más de 3 al mismo tiempo y que puedan tener ese beneficio o esa posibilidad para hacer su esquema de distribución. Seguramente habrá muchas ideas que van saliendo de los análisis. Difícilmente hoy puedo compartirles todas las que se han visto, pero sí se ha visto. Sí consideramos que sí hay esquemas que pueden ayudar para esa necesidad, porque en 1 kilómetro cuadrado son pocos clientes, pocos usuarios y pudiera parecer sencillo, pero a gran escala seguramente también hay formas de resolverlo, depende de la zona y de las necesidades que se tengan. Pues miren, los Living Labs, ahorita estamos hablando de Living Labs logísticos, pero realmente existen en múltiples sectores, con esas mismas características, con involucrar a los usuarios finales, con poder probar cada una de las fases de la experiencia del cliente. Cuando se hizo el Mapa de Ruta Nacional de Logística, que es una estrategia hecha por la industria, los principales jugadores en todos esos trabajos, estamos hablando de grupos como ANTP, Amacarga, grandes empresas, pues estuvieron farmacéuticas, Boehringer Ingelheim, Pfizer, estuvo Nissan, estuvo Sucarne, estamos hablando de un grupo enorme al que al final ya estamos hablando casi de 120 diferentes actores en mesas de trabajo. Pero cuando se estaba diseñando la parte medular de la estrategia, todos estuvieron muy de acuerdo en impulsar como uno de los proyectos centrales los Living Labs logísticos, porque tienen la ventaja de crear ambientes colaborativos, que lo vemos, eso ha sido uno de los sellos principales de lo que nos ha hablado Rodolfo. Una de las segundas cuestiones que valdría la pena comentar es toda esa generación de conocimiento, pero no desde la perspectiva solo de una compañía, sino de un entorno que está adaptándose a ambientes reales.
el desarrollo de infraestructura y múltiples otros beneficios. Entonces, cuando los Living Labs empiezan a dar esos frutos, vemos fácilmente impactos en términos sociales, por supuesto en términos de negocios y de economía, también en impactos ambientales. Y por lo mismo es importante, hace ratito nos preguntaban por acá las dos chicas, creo que es Patti y Dani, la otra señorita, nos decían, oigan, pero esto podría servir para ser un precedente y hacer leyes o modificar de una manera la normatividad. Pues yo lo que les diría es incluso un laboratorio para moldear política pública, regulaciones y normatividad. A final de cuentas, lo que estemos viendo ahí va a tener que tener sus propios vehículos legales también para que sea aceptado y para que pueda operar de una manera segura. El tema de los drones, y nos podría platicar otro rato más Rodolfo, es infinitamente más sencillo resolverlo desde el punto de vista tecnológico que desde el legal. Eso realmente en términos de los espacios en donde se puede circular, la privacidad de las personas, los seguros, si alguno de esos se cae, tiene mucho más implicaciones que realmente hablar de los propios equipos y los sensores y demás que están por ahí volando. Pero al final de cuentas, ¿cómo ustedes pueden integrarse? Esto es también parte importante de este mensaje. Muchos de esas grandes compañías, de esos grandes grupos, les decía hace rato, no sé, Karen, Amacarga, Amanac, todos ellos estuvieron participando en esa gran estrategia y están impulsando fuertemente el desarrollo de cada uno de los proyectos, uno de ellos los Living Labs logísticos. Acérquense a sus asociaciones. Por aquí hace un momentito estaba Daniel, está hasta el fondo por allá. Si ustedes pertenecen a la Asociación Nacional de Transporte Privado, búsquenlo, pónganse de acuerdo con él. Ellos han sido uno de los principales impulsores y promotores, no solamente los Living Labs, sino en general de ese conjunto de líneas de acción que va a llevar a México a ser mucho más competitivo en las arenas logísticas internacionales. Entonces, la manera en cómo ustedes pueden participar ahorita de primera instancia es acérquense a ese tipo de organizaciones, búsquenos incluso al final para que podamos tener un poco más de conversación con ustedes y ver de qué manera se podrían integrar, porque evidentemente va a haber otros proyectos en otras regiones, en esta misma probablemente, que van a involucrar otro tipo de tecnologías, otro tipo de sistemas de trabajo y de prácticas. Entonces, la idea es, si las redes de colaboración se van haciendo más extensas, más ricas, la generación de conocimiento permite el diseño de productos que incluso serían hechos a nuestra realidad, no solamente estar atrayendo y adoptando lo que se produce en otras partes, que es algo a lo que estamos muy acostumbrados, sino empezar también a fomentar esa parte de diseño, de innovación a través de todas estas redes de colaboración. Pues búsquenos y esa sería una de las maneras en las que podrían estar empezando a integrarse en todos estos trabajos. Pues sin más, quiero agradecerles su participación en este panel. Rodolfo, muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes.